buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir un sábado por la mañana, después de una semana intensa de trabajo. Es el único día que podemos hacer este tipo de cosas porque el resto de la semana estamos todos trabajando y la idea es que nos encontremos aquí, aunque sea una vez al año, ¿no? Bueno, quiero agradecer también, aparte de a vosotros por asistir, a los ponentes, a Patricia Bueso, que será la primera ponente de la jornada, a los que han llegado, Dacho, que estará en la mesa de guiones, todavía no han llegado el resto, creo, o no los veo por aquí, Sandra Tapia, la ponente invitada, que viene de Barcelona, que está en camino desde su hotel, Arturo Cid, Ana Zan Magallón y Salvador Perpiña. Agradecer también a la Diputación, lógicamente, por mantener la oficina Filmin Granada, a la Delegación de Cultura y Educación, y al equipo que me está ayudando hoy, Irene, Marilú, Eva, Antonia, Gaby, por hacer esto posible. A mí me parece un milagro que lleve 5 años con esta aventura de la oficina Filmin Granada, que me propusieron, y también otro milagro que lleve 4 años haciendo una jornada de industria, que es el sitio al que a mí me hubiera gustado venir en Granada, ¿no? Y escuchar a gente tan potente como las que han pasado por aquí en estas 4 ediciones. Pienso que hay un trabajo ahí de fondo que estamos haciendo desde Diputación, desde Filmin Granada, para traer rodaje a la provincia, a la ciudad. Por aquí han pasado Secaderos, los constructores de la Alhambra, la Sociedad de la Nieve, Cerrar los Ojos, segundo premio, que representa a España en los Oscars. Han pasado series como La Casa del Dragón, La Unidad, Los Farad, Andalucía de Michael Portillo, han pasado programas de televisión, ha pasado publicidad. Hay una guía profesional en la que estáis la mayor parte de vosotros, con 170 profesionales. Hay una guía de empresas en la que están asociadas 67 empresas y una guía de localizaciones de la provincia con 130 espacios, incluida recientemente la Universidad de Granada. Hemos abierto una ventana nueva al corto granadino dentro del Festival de Jóvenes Realizadores, Pantalla Filmin Granada, que algunos conocéis y habéis participado en ella. Espero que siga durante muchos años. Y hemos creado una convocatoria pública de libre concurrencia de ayudas a proyectos rodados en Granada. Documentales, largometraje, cortometraje, ficción, animación. Espero que alguno de vuestros proyectos se vea en el futuro apoyado por esta ayuda, que serán anuales. Hemos resuelto esta semana la primera convocatoria, 2024, sacaremos otra en 2025. Todo esto se hace pues con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, y creo que el sector audiovisual de Granada, que hace 5 años pues era muy endeble y estaba muy atomizado, va cogiendo un poco de forma. Esto es un proceso de una carrera de fondo, no hay nada inmediato dentro de ningún ámbito, y menos en el cine. Entonces yo sigo pidiéndoos a todos, a profesionales, empresas, asociaciones, escuelas e instituciones, que trabajemos en equipo y que aprovechemos un poco esta ola que estamos viviendo en la provincia, con esta cantidad de rodajes que están llegando, con estas empresas que están naciendo de servicio audiovisual, y también con el gancho de los premios Goya, que no van a volver a llegar a Granada nunca más, entonces, porque son muy caros. Entonces, aprovechemos esta coyuntura todos, trabajemos todos en equipo, dejemos los egos de cada uno a un lado y realmente aprovechemos la oportunidad que tenemos, que no vamos a volver a tenerla posiblemente hasta dentro de mucho tiempo, ¿vale? Ese es mi pensamiento. Yo doy clases de realización, como algunos sabéis, la facultad, y siempre, ante todo, antepongo el trabajo en equipo, en un rodaje, en un plató, en un set. Si no, las cosas no funcionan. Bueno, en esta 4ª edición de la jornada, por aquí han pasado por este escenario directores como Iciar Boyaín, Jonás Trueba hace poco, Isaac y la Cuesta,
productores como Sandra Hermida, Cristóbal García, José Alba, y cineastas granadinos como Manuel Sicilia, que ayer estrenó su último corto de animación, guionistas como Fernando Navarro, montadores como José Manuel Jiménez. Y hoy tenemos una jornada que yo creo que tiene un programa bastante completo y bastante interesante para todos, que empieza con una primera charla de Patricia Bueso, a mi izquierda. Patricia es licenciada en Derecho, máster en Práctica Jurídica, especialista en Derecho de la Cultura y la Propiedad Intelectual. Su pasión por el arte y la creatividad la llevó a especializarse en asesoramiento jurídico para la industria audiovisual y musical, trabajando para distintas promotoras, productoras, televisiones, fundaciones culturales, entre otras entidades, tanto a nivel nacional como internacional, y promoviendo proyectos de ámbito europeo. Tiene 25 años de experiencia en el ámbito jurídico como consultora y abogada, y ha fundado la empresa de asesoría legal granadina. A veces preguntamos, ¿quién me puede asesorar para un tema de un proyecto, para un tema de una ayuda, para un tema de Hacienda? Pues Patricia, que tiene una empresa que se llama Cultulau. Está enfocada en el sector cultural y las nuevas tecnologías, presta servicios legales para el sector audiovisual, musical, editorial, teatral, tanto en el sector privado como en el público. Ha sido docente de la UNED, de la Facultad de Derecho de la UGR y es presidenta del Grupo de Derecho de la Cultura del Colegio de Abogados de Granada. Con este currículum, Patricia nos va a dar una charla sobre los aspectos legales de la industria del cine, todo eso que desconocemos y que a veces se nos hace bola cuando intentamos montar un proyecto o pedir una ayuda. Va a hacer un panorama, un barrido, por los puntos clave en los que tenemos que fijarnos, poner el foco, antes de hacer un proyecto. Bienvenida, Patricia. Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias a Filmin, en especial a Julio, por la presentación tan cariñosa, también por la invitación a estar aquí hoy con vosotros y con vosotras. Para mí es un placer poder compartir algo que adoro, que es la pasión del derecho en la cultura, con un público especializado, ¿no?, y que se dedica además a la industria audiovisual en Granada, ¿no? Como dice Julio, además, es importante el establecimiento de redes, ¿no?, y que al final, si Granada está siendo centro de rodaje y de nuevos proyectos, pues todas las diferentes personas que participan en un proyecto audiovisual podamos conocernos, ¿no?, y también saber que estamos ahí, ¿no? En mi caso también es un reto esta jornada de hoy, porque cuando la preparaba un poco con Julio, poder contar así como en media hora todo lo que hay detrás de esta pantalla, ¿no?, a nivel legal me parecía complejo. Voy a intentarlo, no sé si conseguiré el objetivo. Sí que también os aviso que está preparada de un modo muy general, porque también el público es diverso. Puede haber personas que digan esto ya, ¿no?, pues lo conozco y lo he trabajado muchas veces, o personas que estén más empezando y les ayude un poco a saber dónde estamos, ¿no? En este caso, como os contaba, fundamos hace también unos años una boutique legal que está especializada en el sector cultural, se llama Cultulau. Desde ella atendemos a artistas de diferentes sectores culturales, escénicos, musicales, audiovisuales. Eso también nos permite ponerlos en contacto. Como sabéis, por ejemplo, en una obra audiovisual participan personas de diferentes perfiles y a veces podemos hacerles conocerse, ¿no?, a través de esa red de clientes, por ejemplo, que vienen trabajando con nosotras desde hace muchos años, ¿no? Trabajar también en la industria cultural supone tener personas especializadas en muchos campos legales. La dificultad de las abogadas que nos dedicamos sobre todo a la cultura es que no puedes conocer solo de realizar un divorcio y con eso, bueno, pues más o menos te apañas, ¿no?, sino que enfrentamos consultas muy diversas, como sabéis, de temas fiscales, laborales o también administrativos, mercantiles, ¿no? Entonces, por eso os traía un poco hoy un resumen de todos esos aspectos principales, ¿no? Le daba este título detrás de la pantalla un poco en homenaje a este corto de Charles Chaplin, donde hace ya muchos años se introducían conceptos incluso como de huelga de trabajadores, había alguna referencia LGTBI, ¿no? Entonces, incluso en 15 minutos
ya planteaba algunos de los retos a los que nos enfrentamos hoy en día desde el sector legal. Un poco mi guión de hoy, ¿no?, para que conozcáis un poco qué vamos a intentar ver, los aspectos legales principales, un marco legislativo, pero solo nombrarlo, no quiero que me aborrezcáis el primer día, que yo sé que el tema legal siempre es quizá el más aburrido, ¿no? La propiedad intelectual, que es un factor clave en todas las obras audiovisuales, también un breve marco de contrato y algunos tips o consejos muy breves para aquellos que estáis emprendiendo en el sector audiovisual. En cuanto al rol jurídico, para explicaros, ¿no?, a aquellas personas que no conozcáis qué hace sobre todo, ¿no?, un abogado, una abogada dentro de un proyecto audiovisual y cómo lo vemos y en qué diferentes fases, ¿no?, trabajamos, os planteaba un poco esta idea de un enfoque jurídico multidisciplinar, porque tenemos que abordar todas estas materias, ¿no?, que os decía van a ser complementarias, pero que afectan a temas muy, muy distintos, ¿no? Vamos a estar normalmente en un proyecto audiovisual o lo deseable, no siempre sucede, es estar desde esa primera etapa de desarrollo, ¿no? Desde que ya se está generando una idea, es fundamental contar con un asesoramiento legal para esos primeros esbozos, saber si estamos equivocándonos en el sentido siempre legal, no de la idea creativa, o podemos seguir adelante con esta idea, ¿no? Aquí muchas veces ayudamos a que se generen nuevas alternativas que puedan suplir algunos riesgos legales, también la solicitud inicial de ayuda, la planificación fiscal y también toda la estructura contractual del proyecto. Ya desde el inicio muchas veces lo que hacemos, sobre todo a gente menos experimentada, es ayudarle a todo ese esbozo, como veréis, de esqueleto de contratos a los que se van a tener que enfrentar, si en este caso hablamos desde la perspectiva de una productora audiovisual. También pasaríamos luego a una segunda fase que ya conocéis o que nosotros llamamos también la preproducción, que sería cuando se empieza a materializar la idea, también ese plan de trabajo, y para nosotros empieza toda la primera fase, digamos, fuerte, ¿no?, importante de contratación. Aquí se contratan normalmente, ¿no?, a los primeros actores, actrices, también los que van a ser fundamentales, en este caso en la obra, se buscan las localizaciones, se piden todos los permisos, se hacen las gestiones administrativas, se tramitan las primeras ayudas también, ¿no?, o se sigue buscando ayuda para esa financiación. Vamos a ver también todos los contratos relacionados con la cadena de titularidad de derechos, vamos a revisar ese primer guión, ¿no?, buscando si hay o no posibles infracciones de propiedad intelectual. Esto es lo que también ahora os explicaré, ¿no?, y que seguro conocéis, que es el clearance, ¿no?, que es el reporte legal que hace un abogado buscando elementos de propiedad intelectual, en este caso en el guión, para luego seguir siempre, ¿no?, atendiendo a todo el equipo, en este caso ya en el rodaje, cuando ya se empieza a quemar el dinero, ¿no?, y ha pasado nuestra primera etapa de contratación fuerte, pero siempre seguimos ahí porque también surgen conflictos, cambios en el guión, a veces hay que hacer mediaciones entre las diferentes partes, ¿no?, entre actores, actrices, el equipo, en fin, de esto también, ¿no?, sabéis muchas veces las cosas a las que nos enfrentamos. Revisamos también que se cumpla toda la protección de datos, que también es fundamental y muchas veces es un aspecto que desde la parte creativa no se tiene en cuenta, evita siempre infracciones y al final también ayudamos, por ejemplo, a nuevos contratos que surgen, gestionar seguros, cualquier imprevisto legal que va a suceder durante el rodaje. También, por último, en la postproducción, cuando ya estamos editando, montando, poniendo el sonido, vamos a estar también en todos los contratos necesarios que, como sabéis también, pues ayudan a la distribución del producto, a generar la marca, ¿vale?, o a cualquier tipo de exhibición, contratos con empresas internacionales, que necesitan también siempre esa mirada legal, ¿no?, para que todos los aspectos que protegen a las partes estén cubiertos. Por eso os decía que esto tampoco lo hacemos, ¿no?, sobre un criterio personal, sino que tenemos un marco legal que no vamos a abordar hoy, pero que seguramente también conocéis, ¿no? Todo esto está reflejado en nuestra Ley del Cine, en el Real Decreto que desarrolla la Ley del Cine, en el Real Decreto de Propiedad Intelectual, que este va a ser como nuestro esqueleto principal para identificar todos los elementos
creativos, la Ley de Comunicación Audiovisual, y luego ya si nos vamos a toda la parte de contratación, por ejemplo, laboral, pues tenemos que conocer también los diferentes colectivos profesionales y sus convenios, las normas laborales, ¿no? Como sabéis también aquí hay muchas especificidades, veremos cómo se hacen a veces contratos de prestación de servicios, pero también muchos contratos laborales donde hay que regular que se cumplan, ¿no?, todas las condiciones. Si nos vamos un poco a esta primera parte que os decía, es fundamental dentro de una obra audiovisual, ¿no?, el tema de la propiedad intelectual. Os traía la definición, pero seguro que sobra, ¿no?, explicarla, pero sí que es la definición legal de nuestra Ley de Propiedad Intelectual de la que partimos, ¿no?, en el caso de un rol jurídico. Es que se considera una obra audiovisual y cinematográfica, que es aquella creación, ¿no?, que está expresada mediante una serie de imágenes, puede tener sonido o no tenerlo, ¿no?, y en ellas, pues, como sabéis, podemos encontrar largometrajes, cortometrajes, documentales. Pero también vamos a poder proteger grabaciones audiovisuales. No tienen por qué tener todos los elementos de una obra audiovisual completa. Podemos hablar, por ejemplo, de la grabación de un concierto, un partido de fútbol, un informativo, que también van a estar protegidos dentro de este ámbito de la propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual, como ahora veremos, van a estar en cada una de las escenas que tenemos, dentro de una película, dentro de un corto, de un documental, ¿no? Desde la escritura del guión, donde ya aparecen todos estos elementos de propiedad intelectual, hasta el final, hasta la distribución. De hecho, hoy en día no se puede hacer un contrato de distribución si no se han controlado todos los elementos de la propiedad intelectual, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, un largometraje, un cortometraje, que sé que no sucede, sobre todo a la gente que está aquí, pero que hubiera utilizado una música de la que no tuviera, ¿no? Desmontar luego el coste que tiene quitar esa música cuando ya está en una fase final, ¿no?, y va a ir a una distribuidora, sería impensable, ¿no? Entonces vamos a ver cómo intervienen distintos elementos relacionados con el guión, como pueden ser la música, pero puede ser también la interpretación, la dirección de la escena, y todos ellos llevan aparejados unos derechos diferentes, ¿no? En nuestro rol, como personas que nos dedicamos al derecho, tenemos que negociar cada uno de ellos y conseguir que las cesiones de estos derechos y las licencias sean lo más justas posibles para todas las partes. Vamos a realizar en esto lo que se llama una cadena de titularidad de derechos. Al final no es más que documentar cada uno de estos elementos de la propiedad intelectual, tanto el elemento como la persona a la que le pertenece, y a su vez unirlo a si le hemos pedido el derecho o no, si tenemos un contrato, ¿no? O sea, imaginaros en un esquema que vamos como ticando que hemos conseguido todos estos pasos, ¿no?, para documentar esta cadena de titularidad. Como os decía, a día de hoy, para distribuir nos van a pedir este documento. Seguramente las grandes distribuidoras ya no firman nada sin tener un documento legal con esta cadena de titularidad de derechos, ¿no? Como derechos de autor, y aquí estoy segura que también los conoceréis, pero os los dejaba así un poco resumidos, podemos diferenciar los derechos morales, que son aquellos que corresponden a la persona autora o creadora por el hecho de serlo, y que son derechos irrenunciables. Uno no puede renunciar a ser autor de una obra, y son derechos también imprescriptibles, ¿no? Dentro de estos derechos, por ejemplo, encontramos el derecho a decidir si quiero divulgar la obra, el derecho a exigir que se añada la autoría de la obra, ¿no?, que soy la persona autora, también el derecho a la integridad, que se respete mi obra con el interés o la finalidad con la que la hice, y el derecho que tengo también como autora a poder modificarla, ¿no?, si quiero modificarla o permitir que se modifique. Incluso el derecho que tengo a retirar la obra una vez que la he cedido, aunque tenga que indemnizar a aquellos que tienen licencia, pero siempre tengo como esa última palabra de retirarla si entiendo que no se está cumpliendo aquel objetivo con el que la cedí. Por otro lado, tendríamos lo que se llaman derechos patrimoniales. Estos derechos ya sí se pueden ceder y son derechos que llevan aparejada normalmente una contraprestación económica, ¿no? Cuando el autor de los derechos o el autor del derecho moral cede sus derechos patrimoniales, lo va a hacer a cambio de una contraprestación, ¿no? Y esa persona que va a gestionar los derechos de explotación
también va a poder, depende del acuerdo al que hayan alcanzado, a su vez, pues volverlos a ceder, establecer otro tipo de licencias, ¿no? Aquí estamos hablando de derechos, sobre todo, que tienen que ver con la reproducción de la obra, con la distribución también, esta distribución que os decía final, también con la comunicación pública o con la transformación, ¿vale? Son derechos que voy a poder adquirir del autor y voy a poder negociar con ellos. Ahora veremos también cómo este tipo de contratos son fundamentales, porque muchas veces las personas que están cediendo sus derechos no tienen conocimientos, porque no tienen por qué tenerlos, ¿no?, de lo que están firmando, lo firman, ¿no?, siempre confiando en la buena fe de todas las partes, pero muchas veces hay personas, músicos, que han cedido, ¿no?, derechos que se han encontrado en situaciones donde les dejan casi sin ningún tipo de contraprestación, ¿no?, y en una situación bastante complicada, ¿no?, en contratos a lo mejor muy leoninos, que tienen muchos años de vigencia, ¿no?, y que perjudican a una de las partes, ¿no? Entonces es fundamental también cuando cedemos controlar todos los aspectos, ¿no?, que están dentro de ese contrato. Bueno, esto es una esquemilla que os dejaba un poco, ¿no?, de esto, pero es lo mismo que os explicaba, ¿no?, esta subdivisión de derechos. Si ya conocemos un poco qué derechos hay, ¿no?, morales, patrimoniales, también tenemos que saber quién consideramos autor o autora cuando hablamos de una obra audiovisual, ¿no? Esto tampoco podemos inventarlo, digamos, sino que la propia ley ya nos dice quiénes son los que se consideran autores. En este caso, autor de una obra audiovisual va a ser tanto el director, la directora, como los realizadores. También van a ser los autores del argumento, los que adaptan el argumento, los guionistas o los que incluso hagan también los diálogos. Y también se reconoce autoría a los que componen la música, especialmente para la obra audiovisual, aquellos a los que les encargamos que hagan la banda sonora del largometraje o del cortometraje, ¿no? Normalmente, con estos autores, cuando ceden sus derechos, por ejemplo, una productora audiovisual, se entra en un proceso de negociación, ¿no?, y de mediación para ver qué alcance económico le damos a esos derechos que estamos cediendo. Las entidades de gestión principales, si no hay algún acuerdo, o sea, si no se ha llegado a un acuerdo entre las partes, establecen por defecto unos porcentajes, ¿vale?, para poder cuantificar económicamente esta cesión. Estaríamos diciendo que establecen normalmente un 50% para guionistas y un 25% para los directores y otro 25% para la banda sonora. Esto se puede alterar, es decir, esto, como os digo, no deja de ser una mediación y cada una de las partes tiene que reconocer su participación, qué peso tiene dentro de la obra audiovisual, ¿no? En esta cadena de titulares de derechos que os decía, no solo vamos a encontrar a los autores, ¿no?, que son los del derecho moral, ¿no?, estos que reconoce la ley, sino que luego vamos a encontrar cómo hay otros participantes en una obra audiovisual, como pueden ser los artistas, intérpretes, ejecutantes, que también van a tener unos derechos sobre la obra, que también tienen que contemplarse, ¿no? Muchas veces pasa también, sobre todo en producciones pequeñas, ¿no?, o que están comenzando, o que se realizan de un modo más local, que a lo mejor participa un actor, una actriz, y como digo, siempre desde la buena fe de todas las partes, ¿no?, a veces ni siquiera con un contrato, ¿no?, le hace un favor, participa, ¿no? ¿Qué nos ha pasado a veces? Que luego ese actor o esa actriz ha venido a más, hablando coloquialmente, ¿no?, es decir, ha adquirido una fama o ha adquirido un protagonismo y ha exigido que se retire esa obra inicial donde no cedió sus derechos porque no los tiene por escrito. Entonces, bueno, a veces cosas que nos parecen sencillas se convierten en cosas complejas, ¿no?, cuando ya una obra se está divulgando, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta todos estos derechos de explotación que pueden tener las diferentes partes, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos de los productores audiovisuales, pues normalmente son los titulares de todos los derechos de explotación de la obra y van a ser los que van a firmar todos los contratos con el resto, ¿no?, de personas que ahora veremos van a participar, ¿no? Aquí estamos hablando sobre todo de que van a tener el derecho a la reproducción, la primera fijación de la obra, a la comunicación pública, ¿no?, como también sabéis, a la distribución, a poder explotar las fotografías que se realizan durante una producción audiovisual
y van a tener una duración que también viene determinada por la ley en cuanto a sus derechos de 50 años, desde el año siguiente a que se realiza la producción. Pero, como os decía, a veces olvidamos estos derechos que tienen también los artistas, ¿no? Estos intérpretes o ejecutantes. Toda la persona que participa en una obra, que representa, que lee, que canta, que hace el doblaje, ¿no? Se incluyen, por ejemplo, los directores de escena, los directores de orquesta. Pues en este caso, si hiciéramos una grabación de su obra, ¿no? O de su interpretación y no tuviéramos la autorización firmada para poder difundir esa grabación, como os digo, ya estaríamos en un problema legal, ¿no? Que después es mucho más difícil revertir, ¿no? Nosotros siempre trabajamos desde la óptica legal de la prevención, o sea, es mucho más difícil eliminar un problema que prevenirlo y poner todas las soluciones, ¿no? Que están en nuestro alcance, ¿no? En el caso de los artistas y de los intérpretes, depende de la participación que tengan en la obra, como también sabéis, pues tendrán un mayor peso en cuanto al reparto de derechos y tendrán un mayor peso en cuanto a la contraprestación económica que les demos, ¿no? Y a lo que pueden exigir o no que se haga con la grabación de su imagen. Pero también os traía, ¿no?, otros derechos que son también bastante complejos a día de hoy y que están sobre todo en la palestra, ¿no?, más relacionados con esta, bueno, ahora moda que hay, o yo la veo más como una moda, ¿no?, de la gente que está viendo todos los true crime, ¿no?, y todos los que se están elaborando en torno, como sabéis, a investigaciones de crímenes reales, ¿no?, que se convierten en documentales o en largometrajes, ¿no? Las obras audiovisuales siempre van a afectar de algún modo o de otro, especialmente pasa en esta, a los derechos también al honor, a la intimidad personal y familiar y también a la propia imagen, ¿no? Esto es un aspecto que también siempre revisamos con las personas cuando empiezan con el guión, ¿no?, o cuando empiezan desde esa idea inicial. En este tipo, por ejemplo, de documentales que se están haciendo, ¿no?, ahora está habiendo mucha polémica, ha habido denuncias en algunos casos, también judiciales, y sobre todo lo que se estudia es como ese balance entre la libertad a la creación artística y a la intimidad, en este caso, de las personas que aparecen, ¿no? Nuestra jurisprudencia, es decir, nuestros tribunales españoles priman normalmente, en casi la mayoría de los casos, el derecho a la libertad de creación artística, ¿no? Es decir, que estas personas no quieran que se realice una obra sobre ellas, siempre que se cumplan una serie de requisitos, es decir, que los hechos con los que se cuente sean hechos veraces, ¿no?, que no lo hagamos desde una perspectiva de conseguir un morbo sobre esa historia, sino de comunicar públicamente un hecho que ya era notorio, ¿no? Normalmente se le da la libertad, ¿no?, de creación sobre la libertad, en este caso, a la intimidad de las personas. Es diferente, por ejemplo, cuando intervienen menores, aquí la Ley de Protección Jurídica del Menor también opera, y si alguien en nombre del menor, por ejemplo, se opusiera, tendríamos que esperar a la resolución judicial, pero ahí quizás sería más complejo que nos autorizara, ¿vale?, a hacer esa obra. Sí que es verdad que, salvo casos expresos de oposición, pues siempre lo recomendable es intentar conseguir el permiso y el consentimiento de todas aquellas personas sobre las que vamos a hablar en una obra, ¿no? Incluso a veces, pues como también sabéis, si nos piden difuminar su imagen, le sustituimos el nombre porque no queremos que se identifiquen, ¿no? Es decir, intentar ayudar a que todas las partes estén conformes, se sientan cómodas, para evitar también que haya una reclamación posterior. Con todo esto, ¿no?, y ha sido un modo un poco rápido, ¿no?, para introduciros en estos elementos de la propiedad intelectual, quería explicaros que este clearance que os anunciaba antes, ¿no?, que hacemos sobre todo en una fase de preproducción, aunque está siempre actualizándose hasta el final, hasta el producto final, y esto no es más que toda esta asesoría que se hace preventiva en una obra audiovisual de revisión del guión, ¿no? Estamos revisando todo el guión, buscando todos los elementos que puedan infringir derechos de terceros, pensar obras de arte que puedan aparecer en una imagen, marcas de terceros que también aparecen, el uso de una música, ¿no?, para evitar todas estas reclamaciones. Cuando hacemos esta lectura del guión o este estudio del guión, emitimos un informe, este sería el clearance, el informe jurídico, con el que advertimos como de una bandera roja, ¿no? Advertimos de
si sigues con este elemento puede pasar esto, y le damos como la solución a lo que tiene que hacer, ¿no? Pues hay que pedir una licencia o hay que pedir un permiso especial, ¿vale? Depende ya del caso que estemos abordando. Pero se abordan cada uno de los elementos por separado y cada uno también con su respuesta, ¿no? En este caso, lo suyo es hacerlo antes, como decía, desde el inicio, durante, es decir, durante toda la escritura del guión y las primeras contrataciones, e incluso después, ¿no? Antes de entregarlo, de salir ya a la comunicación pública, hacemos como una última lectura con un doble check de hemos revisado todo, está todo claro, no hay nadie que nos pueda reclamar derechos de autor por ninguna cosa y ya es un producto final que puede salir, ¿no? Aquí muchas veces hay que revisar pues, desde el propio título de la película o del guión de la obra, que no esté ya registrado por otra persona y que nos demos cuenta cuando sale a la luz y nos pongan una demanda en reclamación de ese nombre, por ejemplo. También el uso, como decía, de la música, también que ninguna de las escenas, un diálogo, cualquier cosa, pueda atentar contra el honor o la intimidad de alguna persona o emitir alguna difamación. Imaginar, por ejemplo, que estemos hablando de un hecho real y que estemos poniendo en presunción a alguna persona como que puede haber cometido algún tipo de delito si eso en la práctica o en la realidad no ha existido, ¿no? O sea, no podemos hablar de delitos e imputárselos a personas, por ejemplo. Si hubiera imágenes donde se maltratan algo ya muy evidente, ¿no? Animales, donde se cometen actos discriminatorios por el color de las personas, por su procedencia, por su origen, ¿no? Todo esto se controla también. La participación de menores, como sabéis, que también requiere unas autorizaciones especiales, que aparezcan datos personales, incluso nombres, ¿no? Pues marcas, a veces las matrículas de los vehículos, ¿no? Números de teléfono, en fin, un montón de elementos que nos llevan a estar revisando punto por punto, ¿no? Para mí personalmente una de las partes más bonitas del trabajo, porque a mí que me encanta la propiedad intelectual, pues estar detectando, ¿no? Todos esos elementos y diciendo, mira, esto se puede, ¿no? resolver de esta forma, pues al final se convierte en una aplicación del derecho que es bastante interesante. En estos derechos de terceros, y nos daría para estar toda la semana, ¿no? hablar de cada uno de ellos, pero bueno, pues solo que conozcáis que vamos a encontrar, si hablamos de música, por ejemplo, licencias de sincronización para poder utilizar música, derechos editoriales, derechos fonográficos, ¿no? Como decía, se interrelacionan muchos conceptos de áreas diferentes, ¿no? También vamos a hablar de las localizaciones, ¿no? Vamos a necesitar permisos para el rodaje, ocupación de la vía pública, como también sabéis, queremos rodar en un espacio especialmente protegido, ¿no? Pues cada uno, depende de cada ciudad, de cada localidad, también va a tener unos permisos diferentes, ¿no? Mucho mejor siempre pedirlos, ¿no? que ponernos a rodar en algún sitio y que nos levanten, ¿no? todo el rodaje por no tener ese permiso, ¿no? También ahora hablaremos del emplazamiento de productos, ¿no? que es también algo que tiene que ver en todas las producciones audiovisuales y en esta cesión de derechos de imagen que os adelantaba, ¿no? Al final, por ejemplo, ¿no? con esta imagen os quería un poco contar cuando muchas veces ¿no? ve una película y la ve alguien, ¿no? una amiga, un amigo, y le pregunto por la película, por supuesto nunca me va a hablar de todo esto, ¿no? Pero yo ya tengo ahí como un defecto profesional que veo una película y siempre veo flechas, ¿no? por todos lados, lo veo como esta imagen, ¿no? Este es un pantallazo de un corto, pues siempre veo como la flecha apuntando, ¿no? Tendrán los derechos de imagen de la persona que aparece, tendrán la marca, ¿no? Siempre me doy cuenta cuando estoy viendo una película, ¿no? de las marcas que salen, tendrán acuerdos publicitarios con ellas, ¿no? o tendrán los derechos de autor de la obra de arte que aparece colgada en la pared, de la habitación del protagonista, ¿no? Bueno, un poco nuestra visión ya deformada viene a ser como esta imagen, ¿no? En relación a ella también, un tema importante que a veces no se tiene en cuenta, sobre todo cuando se está comenzando, ¿no? como una productora pequeñita, es el tema de las marcas, ¿no? y todo el uso que le podemos dar a la marca, a nivel económico incluso, ¿no? como comercialización o como día importante de generar negocio, ¿no? Nuestras marcas cumplen un papel muy importante en las películas, ¿no? El propio nombre se puede registrar como una marca.
pero es que incluso los personajes principales, ¿no?, si son de reconocido prestigio o adquieren una notoriedad, también se pueden registrar, ¿no? Por ejemplo, os traía la imagen de James Bond y su 007, que está registrado como marca, ¿no?, y con el que han ganado muchísimo dinero. Igual pasó con Harry Potter, así por poner casos muy mediáticos, ¿no? También con los Simpsons, por ejemplo, ¿no? Entonces, registrarlo como marca hace que luego podamos generar productos comerciales, ¿no? Y también establecer licencias que nos ayudan a financiar nuestros próximos proyectos, ¿no? En este caso, audiovisuales, ¿no? Registrar la marca es algo que casi siempre se deja en un segundo lugar, ¿no? Nos ponemos a trabajar, tenemos muchos elementos, como vemos, en los que incidir, y dejamos la marca en un segundo lugar, ¿no? Pero a mí me gusta traerla siempre un poco a la palestra porque nos puede ayudar a generar nuevos ingresos. La producción de películas, ¿no?, como sabéis y como estamos viendo, ¿no?, al final también lo complicado, su complejidad, es que en ella intervienen multitud de participantes, ¿no?, con diferentes roles, con diferentes trabajos, ¿no?, en diferentes momentos, ¿no? Todo eso va a hacer que, sobre todo, como os decía, la productora audiovisual, que es la que va a tener esos derechos económicos, ¿no?, de explotación, va a tener que llevar a cabo una gran cantidad de contratos, ¿no? A veces ingente, depende ya, ¿no?, del nivel de producción, pero muchísimos contratos desde diferentes perspectivas, ¿no?, y abordando aspectos distintos, ¿no? Os he querido aquí traer, y ahora veremos un repaso a algunos de los principales contratos, no todos, sería muy aburrido. Como os decía, prefiero caeros bien el primer día, ¿no?, que estar ahí un poco aburriendo a la audiencia, ¿no? Pero sí para que conozcáis los principales o los más utilizados, ¿no? En este caso, la contratación se convierte en un elemento esencial dentro de una producción audiovisual. Pero a mí me gusta verlo siempre también para las dos partes, no solo para la productora, que por supuesto, ¿no?, tiene todo el control en ese caso y necesita asegurar muy bien la explotación económica de la obra a través de estos contratos, pero también muchas veces nosotros atendemos la otra parte, ¿no?, es decir, el actor, la actriz, el músico, ¿no?, que también tiene que firmar esos contratos con la productora, ¿no? En ambos sentidos hay que estar bien asesorados y bien informados acerca de lo que firmamos, ¿no? O sea, nosotros no queremos que la productora audiovisual pierda sus derechos, pero que tampoco la otra parte se vea desprovisto de ellos, ¿no? Las cesiones de derechos, por eso, siempre van a ser un proceso de negociación y de mediación entre ambas partes para que se alcance un resultado que sea justo, ¿no? Algunas de las cláusulas, y de un modo así muy resumido, que son imprescindibles en este tipo de contratos o a las que hay que poner una especial atención, pues son sobre todo la duración del contrato, durante cuánto tiempo vamos a permitir esta cesión de derechos, el territorio en el que se aplican, si vamos a hacer una cesión de derechos nacional, si va a ser internacional, ¿no?, si queremos realizar una distribución también de la película, por ejemplo, fuera de España, el alcance de las responsabilidades de cada parte. Esto es muy importante siempre, ¿no?, que queden muy bien definidos los contratos, porque así, si hay cualquier tipo de conflicto, puede ir a la letra del contrato y decir, mira, pone que hasta aquí era tu responsabilidad, ¿no?, y a partir de aquí comienza la tuya, ¿no? Luego también todo el reparto de royalties, de regalías, ¿no?, como estos porcentajes que os decía al principio, ¿no?, sobre el uso de la obra y cada una de las partes autoras, pues también qué porcentaje se establece, cómo se va a pagar, durante cuánto tiempo, ¿no?, cómo se resuelven las disputas, se pueden establecer mecanismos de mediación de conflictos en caso de que surja alguno. Si hablamos, por ejemplo, ¿no?, de contratación laboral, esta primera serían más contratos que se realizan de cesión de propiedad intelectual o de prestación de servicios, pero también en toda la parte laboral hay que controlar que estén bien hechas todas las altas en seguridad social, todos los contratos de la gente, atender, como os decía también antes, a los diferentes convenios colectivos, ¿no?, al final para que no haya ninguna infracción social o laboral que también pueda venir después, ¿no?, de iniciarse la producción. La seguridad y las condiciones en el rodaje, los temas de prevención de riesgos, los seguros, ¿vale? Estos son cláusulas que se suelen incluir, depende de los contratos, pero en la mayoría de ellos. Si diferenciáramos un poco la contratación en las diferentes fases de un proyecto audiovisual,
las podríamos ver también en estas primeras fases que os decía, ¿no? Donde está el rol, en este caso, de la abogada, ¿no? Lo veríamos, por ejemplo, en la preproducción, donde empezamos a contratar sobre todo a personal creativo, ¿no? Los primeros actores o actrices. Aquí sobre todo hacemos la contratación de los principales, ¿no? De los que queremos que sean como actores principales en nuestra obra, pero también vamos a contratar a los directores, en este caso de producción, de la fotografía, del arte, ¿no? Un montón de personas que empiezan a aparecer en esta escena, ¿no? En este detrás de la pantalla, pues están, ¿no? Todos estos roles también legales, cada uno con su contrato, ¿no? Vamos a ver también cómo se inicia a nivel contratación las primeras estrategias, ¿no? De comercialización, se hacen preventas de cesión de derechos, también se empiezan, ¿no? A hablar con los agentes de distribución, se contrata la música normalmente, ¿no? Si queremos que nos hagan una banda específica, si queremos tener una licencia de sincronización. Y luego ya cuando iniciamos la fase de producción, seguimos contratando, ¿no? Tenemos el resto de actores, de actrices, ya todo el personal técnico, maquilladores, ¿no? Figurinistas, iluminadores, en fin, un montón de profesionales también con los que vamos a seguir realizando diferentes tipos de contratos, ¿no? En la postproducción, pues ya sabéis que entrarían otros perfiles que van a ser, por ejemplo, montadores, el doblaje, el color, efectos de sonido, ¿no? Y también aquí los acuerdos de comercialización que va a hacer la productora audiovisual. Así os traía los contratos principales también que vamos a realizar, si ahora lo viéramos desde esta perspectiva de los autores que decíamos antes, ¿no? Los que considera la ley autores de la obra, pues vamos a realizar contratos, por ejemplo, con los guionistas, con el director y el realizador, y en este caso también con los músicos, ¿no? Cada uno tiene sus peculiaridades. Con unos podremos hacer un contrato laboral, con otros tendremos que hacer un contrato de prestación de servicios. A veces la música, sobre todo, es la que supone muchos retos, depende de la música que queramos utilizar, ¿no? Del grupo, si estamos hablando, por ejemplo, de licencias de sincronización. Y, por ejemplo, dejar muy claro desde el inicio, en este caso desde el rol de la productora, si ya queremos pactar, imaginaros que esa música se quiera utilizar en una secuela, en una precuela, ¿no? Es decir, tener en cuenta todo lo que puede surgir después. Porque si lo hacemos mirando solo al momento presente y luego cuando queramos hacer un después o un antes o cualquier obra que derive de ahí, en este caso pongo las personas de la música, pero podría ser cualquiera, no quiere, nos va a cortar ahí esa limitación, porque nuestro contrato solamente tenía ese ámbito, ¿vale?, temporal o de aplicación. En los contratos con otros intervinientes, como os decía, también vamos a tener los contratos con los actores y con las actrices, en este caso contratos de interpretación, normalmente sujetos al régimen laboral de artistas, pero con ellos a veces también tenemos esta complicación, o complicación más bien decir, como esta mezcla de que en ellos también se dan estos derechos de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, igual se ha ido, ahora sí. Vale, en ellos vamos a ver cómo se entremezclan derechos de propiedad intelectual porque nos tienen que ceder esta reproducción de su grabación, ¿vale? Y derechos laborales porque les vamos a contratar seguramente como personal laboral de la producción. Con los figurantes también, ¿no? Con las personas que no tienen un peso fuerte en la escena, vamos a realizar también contratos normalmente a través de la productora, salvo que pidamos, ¿no?, figurantes, por ejemplo, a una empresa de trabajo temporal, que sea la que realice la contratación, y también con el personal técnico podremos realizar contratos de prestación de servicios, si estamos contratando con una persona autónoma o con una empresa formada, o contratarlos como personal laboral, ¿no? Aquí no me extiendo mucho, pero como sabéis hay diferentes perfiles y cada contrato tendría también unas características diferentes, ¿no? Otros contratos a tener en cuenta, que no tienen ya tanto que ver con las personas que participan, ¿no? Porque hasta ahora veíamos contratos con autores, con figurantes, intérpretes, serían todos aquellos contratos que ayudan a que el producto también sea, por ejemplo, financiable y sea también un producto, ¿no?, que tenga un buen resultado. Hablamos, por ejemplo, de contratos de emplazamiento de producto, ¿no?
aquellos que también sabéis hacemos cuando la productora quiere introducir una marca, ¿no? O hace un acuerdo con una marca para que se pueda exhibir dentro de la obra audiovisual, también con unos requisitos, ¿no? Y una regulación, pero al final introducir esta marca le puede generar una financiación. De hecho, por ejemplo, Apple lleva muchos años, ¿no? Saliendo a nivel norteamericano, mundial también, como la marca que más dinero recauda dentro de proyectos audiovisuales, ¿no? Es decir, ahí os traía una escena, Apple sale en esa flecha que yo os decía antes, siempre veo en las películas, pues siempre veo la marca de Apple, ¿no? En muchísimas producciones norteamericanas, ¿no? También vamos a realizar contratos de merchandising, en este caso con fines publicitarios, por eso os decía importante el registro de las marcas, porque vamos a poder luego comercializar nuestro nombre, el nombre de la productora, el nombre de la película, el nombre de un actor, de una actriz, si en este caso es un personaje animado, ¿vale? Es decir, todo eso también puede tener una contraprestación económica. Haremos contratos de exhibición, de cómo se exhibe la obra, sería un contrato también a tener en cuenta. Los contratos de opción, que también seguro que conocéis, ¿no? A veces queremos realizar un audiovisual sobre una obra preexistente, ¿no? En este caso sobre una novela, por ejemplo, ¿no? O sobre una obra de teatro, ¿no? Lo que podemos hacer es un contrato de opción, es decir, voy a empezar a ver si el guión puede funcionar y en este acuerdo voy a establecer que si funciona y luego lo llevo a cabo, pues tú vas a tener una opción a recibir una contraprestación económica cuando el producto audiovisual se materialice, ¿no? Es también un contrato muy utilizado dentro de las producciones audiovisuales. Y el contrato, ¿no? Estrella final, sobre todo de distribución, que es cuando ya la productora audiovisual cede a un tercero la difusión de la obra y en este caso a cambio de una contraprestación económica, ¿no? Aquí es importante definir todas las condiciones del acuerdo, ¿no? Cómo se va a hacer, como os decía, si va a tener un alcance nacional o internacional, quién tiene derechos sobre esa distribución, a través de qué medio, ¿no? También podemos hacerlo en exclusiva con una plataforma, sin exclusiva, ¿no? Es decir, las modalidades son muchas, ¿no? Y variadas y depende de cada proyecto en concreto. Y luego, así como último aspecto legal, ¿no? Que os quería dejar así sobre la mesa, que tenemos también siempre en cuenta, son los requisitos regulatorios, ya más estrictamente hablando desde el derecho administrativo, ¿no? Puro y duro. Es decir, necesitamos también, si hablamos de obras audiovisuales, obtener unos certificados, ¿no? Que pueden ser desde la aprobación de coproducción, en caso de que estemos realizando una coproducción, hasta los certificados de nacionalidad, el certificado cultural, ¿no? O la calificación por edades. Como sabéis también, por ejemplo, pues para pedir el certificado cultural vamos a necesitar estar dados de alta, ¿no? En un registro. Para eso tenemos que estar constituidos, ¿no? Como imagináis, como una empresa, ¿no? Legal. Puede ser una persona autónoma o puede ser una sociedad, pero tiene que estar legalmente constituida para llevar a cabo la actividad, ¿no? Por eso, en este resumen así de derechos, es importante tener en cuenta, ¿no? Si queremos iniciar una actividad o si ya la estamos desarrollando, todos los aspectos del derecho, es decir, aspectos fiscales, necesitamos conocer un poco, si no, que nos asesoren sobre eso, ¿no? Respecto a la inversión, el mecenazgo, ¿no? Cómo podemos conseguir financiación en el audiovisual, que además tiene unas características muy especiales en cuanto a la financiación de las obras, ¿no? Pero luego también todos los aspectos laborales, todas las altas en seguridad social, contratos mercantiles, ¿no? Y autorizaciones administrativas. Además, siempre, ¿no? O sea, toda esta complejidad que os intentaba un poco trasladar, añadimos que nunca terminamos de aprender, ¿no? Siempre existen nuevos retos. A día de hoy ya nos encontramos incluso con muchos contratos en los que estamos introduciendo cláusulas que tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Esto tampoco es un tema nuevo para lo que os dedicáis al audiovisual, pero es cierto que cada vez más hay muchas personas preocupadas por la creación de su obra y se está regulando incluso vía contrato si se pueden utilizar o no elementos de inteligencia artificial, si los prohibimos expresamente para que luego no nos los introduzcan, ¿no? Porque, como sabéis, a día de hoy no se puede reconocer legalmente en España la autoría de una obra hecha solo por inteligencia artificial, pero ya se empieza a levantar un debate también de qué pasa cuando es la persona física la que está detrás
dando como instrucciones a la máquina y tiene ahí un elemento creativo, ¿no? Ese es el último debate que existe también, sobre todo en el audiovisual, ¿no? Esa participación de la persona aunque utilice una herramienta. ¿Lo consideramos un producto de la herramienta o de la persona que la utiliza, ¿no? Esto es un poco el debate, ¿no? Luego también todo el copyright o la piratería que existe digital, ¿no? Hemos asistido también incluso a hacer contratos de reproducción de conciertos en el metaverso, ¿no? Entonces, bueno, algo que hace unos años nos parecía algo irreal, pues también sucede, ¿no? No sé, Julio, vamos, ya justillo. Venga, voy a ir terminando, que como no tengo así el reloj. Solamente con este panorama dejaros unos consejos muy rápidos, porque además son muy sencillos. Seguramente ya las personas, además que tenéis una empresa consolidada, pues ya esto os suena bastante, pero para aquellas empresas que estáis emprendiendo o emprender en el sector audiovisual, ¿no? Siempre tiene que tener en cuenta algunos elementos principales, ¿no? ¿Qué estructura legal le quiero dar al negocio? ¿Qué me conviene? ¿Me conviene más ser una persona autónoma? ¿Me conviene constituir una sociedad, una cooperativa? Pues conocer estos tipos de figuras, cómo realizo mi alta fiscal, cómo realizo mi alta en seguridad social. Sobre esto a veces también hay muchos bulos, ¿no? En torno a si puedo no darme de alta de seguridad social, si facturo una cantidad determinada, ¿no? Pues asesoraros siempre bien para que luego no haya infracciones posteriores, ¿no? También la gestión de propiedad intelectual del negocio, cómo gestiono, como decía, mi marca, y si empiezo a crear cosas, registrarlas desde el inicio, y así también eso garantiza tener la autoría de un registro oficial, y todos los aspectos fiscales, ¿no? Os dejo solo las ideas principales para pasar de una idea, ¿no? En este caso al negocio, ¿no? ¿Cómo materializo mi idea? Pues definimos esta visión y mercado, en este caso ya no solo para productores audiovisuales, sino para cualquier colectivo que quiera trabajar dentro del audiovisual. Cada uno tendrá que decidir qué quiere hacer dentro de este negocio o de esta industria, cómo lo quiere llevar a cabo, para qué público, con qué estilo, elegir esta estructura legal que os decía, proteger la obra, ¿vale? No es obligatorio en España registrar obras en el registro de la propiedad intelectual, pero es totalmente recomendable porque es un registro oficial. Crear un plan financiero sólido, esto ya lo conocéis de sobra, sin un plan financiero sólido el proyecto puede no llegar a ningún lado. Y negociar bien los contratos. Como decía, un buen contrato puede ser la diferencia entre un proyecto exitoso o un problema legal, ¿no? También, al final, como yo lo veo, y con esto sí quiero finalizar, emprender en el audiovisual requiere sobre todo un equilibrio entre nuestra idea y nuestra creatividad, pero también en considerar que es un negocio, ¿no? Para nosotros muchas veces la mayor discusión. Porque, claro, la persona creativa solo lo ve desde la parte de yo quiero crear, ¿no? Y quiero ser y marcar una diferencia en esto, pero es que toda la parte, ¿no? Esta que estamos viendo burocrática, financiera, es también importante, ¿no? Entonces, bueno, equilibrarla sería como lo justo, ¿no? Con esto daros las gracias por haber aguantado todo este rato legal y cualquier duda o pregunta a vuestra disposición. Gracias. Pues muchas gracias, Patricia, por tu charla, que es enriquecedora y sobre todo muy desconocida, porque pensamos que hacer un proyecto es escribir un texto y hacer un rodaje con pocos medios y después intentar moverlo a veces, pero es que hay mucho más detrás que a veces lo dejamos aparcado a un lado y lo olvidamos o lo desconocemos, y todo eso después nos puede traer pues muchos problemas a posteriori. Entonces, yo siempre recomiendo que busquéis un buen asesor. No hace falta irse a Madrid ni a Barcelona para encontrarlo. Aquí hay gente especializada. Y cuando tengáis un proyecto ya en serio, hayáis formado vuestra productora o si hay autónomo y queráis desarrollarlo, pues primero contratar o buscar asesoramiento legal oportuno, porque si no después son problemas tras problemas. Entonces es un aspecto desconocido que normalmente a casi nadie le gusta el tema burocrático, ni los papeles, ni los documentos, ni la economía, ni la financiación, pero es que
si no tenéis eso bien amarrado, por buenas ideas que tengáis, por muy creativos que seáis, etcétera, o si no tenéis a alguien de vuestra confianza que pueda llevaros esos temas, al final los proyectos acaban regular o no acaban. Bueno, pues yo abro un turno de preguntas breves. Yo tendría muchas preguntas que hacerte, pero prefiero que la hagáis vosotros. Levantar la mano y por allí está Gaby, que os puede acercar el micro. Por aquí hay una y por aquí hay otra. Hola, Patricia, ¿qué tal? Gracias por la información, por la charla. Bueno, yo voy a hacer dos preguntas que creo que dan para mucho, pero bueno, a ver a dónde llegamos. Una sobre clearance, ¿no? Yo creo que aquí hay mucha gente, incluido yo, que trabajamos documental, por ejemplo, y la parte de en rodaje, ¿no? Porque claro, el guión previo puede estar escrito, pero en rodaje hay muchas veces que empiezan a ocurrir cosas que no están, ¿no? No las tienes en tu control, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos limitar, ¿no?, la ley, digamos, para ir sobre los márgenes? Porque hay a veces que se cuela un telediario, se cuela una música, aparece una persona que no estaba en guión, evidentemente, no es reconocible, entonces, ¿hasta dónde podemos ir? Y la segunda, hablando un poco por los cortometrajes, que también creo que es importante comentarlo, el otro día con unos compañeros leyendo una noticia sobre una multa que le pusieron a un cortometraje después de un largo recorrido en festivales, un cortometraje con una artista, de hecho, granadina, de 100.000 euros o más de 100.000 euros, porque no habían dado de alta, ¿no?, al equipo, y hasta qué punto también en un cortometraje, que sabemos que hay mucha colaboración, ¿no?, podemos, ¿no?, jugar con las capitalizaciones, en fin, con contratos sin repercusión económica. Bueno, no sé, son dos cosas ahí que dan para mucho. Muchas gracias. Sí, dan para mucho, además. Tienen elementos muy, muy diferentes, ¿vale? Ninguna es fácil de responder. También yo siempre digo, como el derecho no son matemáticas, es bastante difícil dar como el 1 más 1, ¿no?, y que te salga 2. Pero, por ejemplo, en la primera, ¿no?, cuando estáis realizando un rodaje, ¿no?, y es verdad que a veces pasa, ¿no?, y se cuelan cosas, eso, y de pronto, ¿no?, a nosotros, siempre que es un rodaje en el que estamos participando, ¿no?, estamos como de emergencia, ¿no?, porque, oye, de pronto me ha pasado tal, ¿no? A ver si podemos identificar lo que te ha pasado, lo que se te ha colado, ¿no?, pues podemos pedir ese permiso, es decir, pues aunque ya lo hayas rodado, podemos hablar con ellos, podemos decirles, mira, pues estaba tal. Por ejemplo, hay cosas que en la calle no es necesario pedir permiso, ¿no? Sabéis que aunque estéis grabando un edificio, aunque esté catalogado o no, si está en la calle, eso está totalmente permitido, ¿no? Pero vale, si se te ha colado una matrícula, por ejemplo, es algo más sencillo que podemos anular, ¿no? Pero si hay una persona que tú consideras, ¿no?, que tiene un dato personal o alguien que tú tienes que proteger, hay que hablar con ellos. Si sale una marca, ¿no? Sería más complicado en el interior, que es donde no tenemos esa autorización, que en el exterior, que puede grabar, ¿no?, sin necesidad de tantos permisos, ¿no?, burocráticos en ese sentido. En cuanto a lo que aparece, ¿vale?, en la escena. Pero, claro, cualquier elemento que veáis que de pronto, mira, no lo tenía controlado y aparece, lo suyo es comunicarlo a la persona que te está haciendo toda la revisión del guión o la revisión de la obra, para que busque la alternativa y te diga, mira, pues es un producto o un elemento que sí que tienes que tener en cuenta y pedir un permiso, o no, pues eso, pues porque está en la calle, porque no es necesario y lo puedes incorporar, ¿vale? Eso sería un poco la de la primera. Ha sido un modo muy, muy sencillo, ¿no? La de la segunda, la de la contratación de personas, ahí te digo que no hay una solución. No puedes tener personas trabajando sin un contrato. Eso es lo que decía a veces, que también pasa, que me hace un favor mi primo que participa como actor en un rodaje, no hago un contrato. A la Seguridad Social, a los inspectores de trabajo, eso le da igual. Es decir, no hay forma, ¿no?, de participar sin estar dado de alta en un régimen de seguridad social, o si es a través de una empresa, pues a través de un contrato de prestación de servicios. Pero pensar que una grabación audiovisual es un trabajo. Entonces, bueno, salvo que estés haciendo otro tipo de obra que sea, por ejemplo, para fines benéficos, donde participen personas voluntarias y ahí firme un tipo de acuerdo, ¿no?, con esas personas, siempre por escrito, de que van a participar en la obra y luego no va a haber un rendimiento económico. Eso sí lo hemos hecho a veces con alguna ONG y se puede hacer.
Si es con una explotación económica, necesitas tener esa contratación. Ahí es lo que os decía siempre, que lo importante en el derecho es prevenir, porque es que cuando pasa ahora, pues ya la multa esa es casi irrevocable, por decirlo así. Habría que ver sus circunstancias, ¿no? Pero va a ser difícil. No sé si responde un poco, ¿sí? Hola, Patricia, gracias. Hola. Mira, yo soy guionista, tengo una duda, una curiosidad hace tiempo, muy concreta. Vale. A la hora de registrar un proyecto por primera vez, nosotros, por ejemplo, utilizamos un programa que se llama Final Draft, que tiene un clic que te va al sindicato de escritores americanos, pagas $20 y te saca un... ¿Sirve para algo eso? ¿O eso no tiene ninguna validez luego a la hora práctica? Luego, normalmente los productores te piden que vayas al registro de la propiedad intelectual y te hagas tu... Eso. Pero ¿nos estamos poniendo la espalda con eso o...? Sí, mira, a ver, cualquier registro, del tipo que sea, hay gente que utiliza licencias de estas 6 Creative, ¿no? Que son gratuitas y qué tal, ¿no? A mí no me gustan personalmente, pero cualquier registro como el que comenta, lo que te facilita es una prueba desde el día que tú dices que esa obra es tuya. Es como el registro no formal de, pues desde el día tal, pues yo fui y registré esta obra. ¿Qué pasa? Que luego es cierto que, por ejemplo, a nivel nacional, si ya empiezas a hacer contratos y quieres distribuir una obra, te van a pedir el registro oficial. El registro de la propiedad intelectual, no sé si sabéis, es muy económico. Es que estamos hablando de 20 o 30 euros por registrar una obra, ¿no? Entonces, muchas veces es mejor, porque el registro de la propiedad intelectual va a comprobar que no existe otra como la tuya y te va a mandar, incluso lo siguen haciendo por correo postal, un certificado diciendo que la obra te pertenece, ¿no? Ya os digo, no es tampoco obligatorio, pero sí que lo exigen en muchos sitios. El otro te sirve, bueno, pues si como un trámite rápido que tú haces, que pues ya tienes como un día y una fecha y una hora, que dice que la obra es tuya, salvo que otra persona diga lo contrario, ¿no? Pero yo siempre recomendaría hacerlo en el registro nuestro, nacional, porque en realidad es un registro oficial que te va a proteger sobre otro. Y si tiene elementos muy parecidos a los de otra obra, te lo va a decir. Entonces te garantiza. Sí, tiene otra pregunta. Mira, nos han encargado un proyecto para un True Crime, que antes estaba hablando de él. Y hemos tenido varias reuniones con la productora, con la plataforma incluso, y hemos preguntado hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Y mi sensación es que no tenían ni idea, ¿no? Entonces, una cosa que nos dijeron que nos dejaron un poco flipando es que, bueno, como es un crimen poco conocido, pues hacer lo vuestro, o sea, escribir lo que queráis, ¿no? Me parece, nosotros nos sentimos un poco, está escrito el piloto incluso, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que estamos tocando arenas movedizas, ¿no? Y claro, hay una forma de sortear, te estoy preguntando una cosa, quiero decir, por ejemplo, cambiando los personajes, la localización, ¿hasta qué punto también es un crimen que ocurrió hace 20 años? Hay una prescripción, también otro problema que tenemos ahí, hay un menor en la historia, pero el menor ahora es mayor ya. O sea, entra ahí, hay un problema incluso nos surgen dudas, y todo esto nadie nos lo ha aclarado, ¿no? Hay un personaje que fue acusado, bueno, de asesinato y luego se le absolvió posterior a la época en que ocurren los hechos. Vale. Entonces, claro, nosotros no podemos acusarlo en nuestra historia, porque luego fue absuelto, ¿no? Pero, o sea, todo eso son una serie de... Entonces, preveo que van a salir problemas. ¿Hay una forma de sortearlo eso? O sea, que hasta podemos cambiar los nombres, la localización, algo así, o... Ahí tienes varios retos por delante. Es decir, por un lado, ¿vosotros en algún momento habéis contactado con la familia o con las personas que aparecen? No, ni tenemos el sumario siquiera, porque hemos intentado acceder al sumario y no hay forma. A ver, yo como recomendación, primero intentaría hablar, ¿no?, con el entorno que queréis grabar. A lo mejor no les importa, es decir, y puedes conseguir que te firmen, ¿no?, y realizar un contrato con ellos. Ahí ya te digo, desconozco el caso en concreto y qué, ¿no?, situación social hay para que esa familia quiera o no que eso salga a la luz, ¿no? A veces no les importa, controlando ciertos aspectos, ¿no?, y puedes ya desde el principio tú protegerte y blindarte si participan. Si no hay participación de ellos, porque no quieren y porque además se oponen a que eso salga, ahí entran estos elementos que os decía, que tú tienes que encontrar el equilibrio, ¿no?, suficiente por si ellos fueran al juzgado,
entre tu derecho a la libertad artística y el derecho a la intimidad de ellos. Para poder sacar ese documental tiene que ser un hecho que realmente le interese a la opinión pública, que sea un hecho noticiable, que lo cuente siempre desde el respeto y dando veracidad a los hechos, es decir, que no puedas inventar nada alrededor, ¿vale? Y en este caso, cuando hay gente, ¿no?, que utiliza, está basado en elementos reales, pero aparecen, ¿no?, cosas ficticias y tal, como se puede identificar lo más mínimo a la persona, pues puede estar abocado a una demanda de esa familia. Si los puedes totalmente anonimizar, que tendríamos que ver por eso los detalles, bueno, pues te podría arriesgar, ¿no? Depende de la notoriedad del hecho, ¿no? Es decir, esto ha habido sentencias desde la grabación de Paquirri, no sé si recordáis, sí, cuando, ¿no?, su cogida en la Plaza de Toros, hasta muchas otras después, ¿no? Entonces son temas complicados. Tú puedes hacer esa grabación, pero tienes que controlar todos los otros elementos. Y más una persona que luego fue absuelta, que era menor en ese momento, aunque ahora sea mayor, está haciendo referencia a hechos de una persona que estaba en su infancia. Entonces eso también lo tienes que proteger. Yo ahí te recomendaría eso, intentar ver si el entorno, abordarlo de algún modo, a ver si es proclive a que se pueda hacer, y si no, ir tomando nota en este listado que os decía de cosas, ¿no?, de todo lo que te va a suponer un riesgo, porque meterte en eso, que luego ellos puedan iniciar una demanda fuerte, puede conllevar una indemnización bastante importante. Sí. ¿Más preguntas? Allí hay una. Bueno, yo creo que estaría bien que hubiera una jornada dedicada al tema legal en audiovisual o un workshop o algo, porque esto... Es que no daba para mucho hoy, entonces... Tomo nota. Por favor. A mí me gustaría preguntar si todo esto que se ha hablado, cómo se extrapola, además, porque es que el abanico en el audiovisual al final es un mundo tan amplio. Empezamos en lo que decía Javi del documental, incluso temas realities y tal, y luego en el otro extremo quizás está la publicidad. Entonces, que es un poco el marco en el que yo estoy, y me gustaría saber cómo se extrapola el tema de la publicidad, porque, por ejemplo, en el tema de actores al ser un contexto quizá con más interés económico de fondo, creo que las normas del juego no sé si varían un poco. Y concretamente tengo una duda con el tema de actores, que sí que nos ha pasado alguna vez, que siendo actores que sí que han firmado un contrato, no solo para nuevos rodajes, como pasó en su momento con el señor de los anuncios de Schweppes, que se subió a la parra y al final tuvieron que descontinuarlo porque es que ya no lo podían pagar, sino con rodajes que ya se han hecho de campañas que se han ido renovando año a año y, por ejemplo, algún actor en concreto se ha venido a más, ¿no?, como tú decías, y me gustaría saber si es verdad que el actor siempre tiene la última palabra para subir la tarifa, multiplicarla por 3, por ejemplo, o si tiene derecho pleno a su imagen y puede decir, oye, ahora estoy en no sé qué serie en Netflix y no quiero salir anunciando detergente, esa campaña no la autorizo. Esa pregunta también da para un rato. A ver, ahí también tienen muchos elementos, ¿no?, participando. Es decir, por resumirlo muy mucho, al final la parte legal de un anuncio o de la publicidad viene a ser muy parecida a todos estos temas que hay que abordar dentro de una producción, pero bueno, quitando muchos elementos que participan en la producción, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, pues propiedad intelectual, la marca, ¿no?, los actores, las actrices que aparecen y tal. No es que el actor o la actriz tenga la última palabra, como yo lo veo, sino que depende también de cómo tú hayas realizado el contrato con ellos. Al final, todo, y por eso os decía, los contratos se convierten en la clave fundamental de la relación que tú vas a trabajar, ¿no? Si tú tienes un contrato donde te ha cedido solo un derecho de imagen para un anuncio específico para el año 2022 en el marco de Schweppes, pues tú ya estás atado para siguientes campañas donde quieras utilizar su imagen, ¿no? Lo que tú puedes hacer, o lo que se hace en muchos contratos, por si luego, como dices, ¿no?, ahora está en otro nivel y quiere que su imagen no se vea vinculada al detergente, ¿no?, pues firmar una cláusula de indemnización, ¿no? O sea, si va a llegar un momento en que tú me vas a obligar a que retire tu imagen, que se puede hacer si está en el contrato, si va a llegar un momento en que tú me vas a obligar, a cambio me vas a tener que indemnizar
por ejemplo, por los rendimientos que yo obtendría durante los siguientes 3 años, ¿no? Por poner. Entonces, todo se puede regular. Es decir, lo bueno de la ley es que hay un marco legal, pero que es bastante flexible en cuanto a la contratación. Entonces, ahí lo recomendable es que con esa persona establezcas para qué, cómo puede retirarse, porque también la otra persona, si conoce sus derechos, te lo va a exigir, pero tú en el otro lado, si te retiras, ¿qué pasa conmigo, no? Tendrás que los gastos, si a lo mejor ya me he metido en gastos de distribución de esa campaña, he hecho la distribución de una marca y me he gastado un dinero, te lo voy a exigir. Hay muchas veces también, ya a lo mejor al actor ya no le importa tanto que le vincule al detergente porque le va a costar mucho dinero retirar su imagen, ¿vale? Por eso todo el proceso de una negociación previa y, como decía, no mirar la foto del presente, sino intentar pensar en el futuro, porque va a querer ir a más seguramente lo que estés haciendo. Una última pregunta, para no alargar. Disculpa, no sé si es el contexto, porque sé que aquí estamos hablando de profesionales, pero nosotros somos profesores del IES Albaicín, que tiene los ciclos de imagen y sonido. Nuestros alumnos hacen cortos, colaboran, no cobran nada, en general, hacen los cortos de forma colaborativa y luego a lo mejor empiezan a moverlos por algunos festivales de cine pequeñitos. Si empiezan a ganar algún premio y ahí ya hay una recogida, digamos, económica, ¿no? Se podría considerar en algún caso que las personas que están en ese corto han trabajado sin contrato y podría generar eso algún tipo de problema, o porque luego además ellos decidan que como el corto está funcionando intenten de alguna forma registrarlo y a partir de ahí ya no sé qué puede... Eso ha pasado alguna vez, lo de intentar registrarlo cuando ya la obra se ha hecho un poco famosa. A ver, ahí también la recomendación siempre, ¿no? Como digo, no hay una fórmula mágica, pero cuando se hacen obras, por ejemplo, en entornos educativos o en entornos de ONG, nosotros también trabajamos con algunas organizaciones sociales bastante grandes que hacen ese tipo de obras con alumnos y alumnas porque están llevando a cabo proyectos financiados. Si, por ejemplo, el proyecto tiene una financiación, imaginaros que está llevando a cabo un proyecto financiado por el 07 del Estado o por algún... Ahí normalmente la propiedad intelectual va a ser del financiador, es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero ¿qué recomendamos siempre? Hacer un contrato de colaboración de la obra, ¿no? Hoy tampoco hemos hablado de las obras colaborativas porque era mucha información, pero se puede hacer un contrato de obra en colaboración y el titular de la obra es el instituto, en este caso, ¿vale? Los otros son personas que participan bajo la directriz, del instituto, y aportan su elemento, pues de una ha hecho un diálogo, la otra no sé qué, ¿no? Así, si luego va a un premio, el que va es el instituto en sí, aunque vayan las personas que están dentro de la obra colaborativa. Y el rendimiento va a ser también para el instituto. Incluso el instituto puede inscribir la obra a nombre de las personas que estén, en ese caso, dirigiendo, por ejemplo, el instituto, ¿no? Entonces, lo recomendable es hacer esa obra colaborativa donde se les reconozca la participación, se les reconocen los créditos, incluso si hacéis créditos de la obra, ¿no? Pero luego no van a poder exigir, porque ha pasado, no es algo muy raro, ha pasado que algún alumno o alumna años después ha exigido derechos sobre una obra que ha nacido de un proyecto educativo. Sí, ¿te puedo preguntar una cosita más? Yo lo que diga, lo que me diga. Julio. Vamos con media hora de Vale. retraso, entonces, si acaso en el descanso Si que no, hagamos, acuerdo. eso si quieres. Gracias. la pregunta. Bueno, pues como dicen los abogados y los inspectores de Hacienda, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Así que, aunque aquí no haya radares de la DGT ni guardias civiles en las carreteras, tener mucho cuidado en dónde os metéis, en qué vía tomáis, porque puede que a posteriori venga alguien y os sancione o multe, ¿vale? Un aplauso para Patricia por su exposición.